sí había notado. Bien, a ver, dejamos entrar a Paula. Y vamos a ver quién es el otro finalista. Bien, antes de que comencemos, bien, ahora que ya están todos con audio, antes de que comencemos, tengo definido a Paula, porque está con nombre, Alexandra que está con nombre, Jade que está con nombre y Sebas que está con nombre. Y después tengo un integrante que está sin nombre. ¿Quién es? Mile. La Milena, profe. Ah, perfecto. Ahí, listo. Ahora sí seguimos. Bueno, les decía entonces que el trabajo práctico tiene primero una parte teórica, ¿sí? Donde hay conceptos que ya vimos y hay conceptos que no vimos, pero que intuitivamente son cosas que nosotros ya conocemos, ¿sí? Entonces, fíjense que lo primero que dice, las fuerzas de contacto, están todos viendo el práctico, ¿no? Dice, fuerzas de contacto son producidas mediante el contacto entre los cuerpos, como en el caso del rozamiento. Por ejemplo, cuando frenamos la bicicleta, la pastilla de freno hace rozamiento con la llanta hasta que éste se va deteniendo y finalmente se detiene. Entonces, en las fuerzas de contacto hay, ya sea un roce, un toque o algo, entre las fuerzas que actúan. ¿Alguno de ustedes me puede dar algún otro ejemplo de una fuerza de contacto? Mm, ¿Lastimados puede ser? Sí, cuando te raspas hay una fuerza de contacto que es la que te raspa. Jade, ¿qué otro ejemplo ibas a dar? no, no se me ocurre nada. Ale, ¿a vos se te ocurre alguna? Mile. No. Por ejemplo, a ver, pregunta. Si yo empujo un auto, ¿es una fuerza de contacto? Sí, Sí, porque yo lo tengo que, o sea, yo tengo que apoyarme sobre el auto para poder empujarlo, ¿sí? En cambio, si yo, por ejemplo, a ver, si yo levanto una mochila, ¿es una fuerza de contacto? sí. Sí, porque si yo no la agarro la mochila, no la voy a levantar, ¿sí? ¿Hay alguna fuerza que se les ocurra que no necesite contacto? Contacto. Ventilador. No. A ver, piensen, y miren los ejemplos, miren los dibujos del práctico. ¿El imán? El imán, bien. El imán, no necesito apoyar el imán sobre las cosas metálicas para que se peguen. Con el solo hecho de acercarlo, ¿sí? Las cosas ya se atraen. Entonces, en el caso del imán, no hay una fuerza de contacto, hay una fuerza que se ejerce a distancia. ¿Alguna otra fuerza que se ejerza a distancia? Ejerce distancia. Uh-huh. No sé. ¿No se les ocurre? ¿Por qué creen ustedes que si yo suelto una pelota, esa pelota se cae? Porque La tiene gravedad. peso. Porque tiene peso debido a la gravedad, o sea que hay una fuerza que se ejerce a distancia, que es el peso, que tiene que ver con la fuerza de gravedad, ¿sí? En realidad con la aceleración de la gravedad, pero que diariamente hablamos nosotros de fuerza de gravedad. Entonces, si nosotros miramos, acá está definido justamente eso, ¿sí? La fuerza a distancia se produce sin que los cuerpos se toquen, como en el caso del magnetismo o de la fuerza de gravedad. Por ejemplo, en los depósitos de chatarra se emplean grandes imanes para atraer a distancia los fragmentos metálicos.
Igualmente, la fuerza de gravedad atrae a todos los cuerpos hacia el centro de la Tierra. ¿Eso qué significa? Que la primera diferenciación que hay de las fuerzas, ¿sí?, es de si necesitan contacto para poder ejercerse o si estando a distancia también se pueden ejercer. ¿Se entiende esa diferenciación? Sí, Mientras de la compu porque no me anda bien. Después hay una definición que dice, el peso y la masa no son lo mismo. Y después dice, la masa es la cantidad de materia que posee un cuerpo, no es una fuerza. El peso es la fuerza con que la Tierra atrae los cuerpos hacia su centro y se mide en newton. Eso es muy diferente. muy diferente. ¿Sí? Entonces, a ver, vamos a explicar un poquito eso en el pizarrón. Sentido, nosotros normalmente cuando vamos a la farmacia, nosotros decimos nos vamos a pesar. Pero hay una diferencia muy grande sí, entre masa y peso. Primera diferencia, el peso es una fuerza. Por lo tanto, es una magnitud derivada. En cambio, la masa es una magnitud fundamental. ¿Qué mide la masa? La masa mide la cantidad de materia. Y fíjense que la cantidad de materia, esté donde esté, es la misma. ¿Sí? O sea, yo tengo la misma cantidad de materias si estoy en la Tierra, si estoy en la Luna, ¿sí? Esté donde esté, yo tengo la misma cantidad de materia. ¿En eso estamos de acuerdo? sí. Bien. En Sí. cambio, el peso, Profe, sí, voy a entrar a Zoom de mi compu porque del celu no anda tan bien. Voy a salir y voy a entrar de mi compu. dale, dale, dale. En cambio, el peso es la fuerza con que la Tierra nos atrae. ¿Qué significa? Fíjense que acá hablé de que la Tierra nos atrae. Eso significa que el peso depende de dónde estoy. Eso significa que voy a pesar de una manera en la Tierra y de otra manera en la Luna, ¿sí? Y la tercera gran diferencia Ajá. entre masa y peso, ¿vamos bien hasta ahí? Sí, Sí, Y la sí. tercera gran diferencia que hay entre masa y peso es que la masa es una magnitud escalar. Escalar. ¿Sí? Es decir que con la cantidad y la unidad me alcanza, y yo voy a decir, por ejemplo, que la masa es de 3 kilogramos, o sea que kilogramo es la unidad con que la mido. En cambio, el peso es una magnitud vectorial. Pregunta, ¿qué dirección y qué sentido tiene el peso? la dirección sería Dirección hacia abajo. abajo, Bien, El tiene una dirección sentido, hacia abajo, en hacia realidad la Tierra. vertical, y un sí, vertical. sentido hacia abajo. ¿Sí? En cambio, la masa, la ponga como la ponga, ¿sí? La masa es una magnitud escalar y no va a tener ni dirección ni va a tener sentido. ¿Se entiende Sentido. lo que acabamos de explicar? Sí, ahora sí. Bien. Sí, sí. Sí. La masa es la cantidad de materia que tiene un cuerpo. Su unidad en el Sistema Internacional de Unidades es el kilogramo. Es una palabra usada con frecuencia en el lenguaje cotidiano.
cual es una fuerza, a la que llamamos peso, que tiene, al igual que la aceleración, una dirección hacia el centro de la Tierra. Es por eso que cuando queremos saber nuestra masa, lo que hace una báscula a través de un mecanismo es medir este vector hacia el centro, hacia abajo de nosotros. Y con unos cuantos cálculos saca el valor de la masa. Intenta poner tu mano y aplica una fuerza en una báscula. Verás que dependiendo de la fuerza que apliques, te dará un resultado diferente. Y no estás cambiando la masa de tu cuerpo, sino podemos ver que verdaderamente medimos una fuerza, en nuestro caso el peso, y posteriormente obtenemos la masa medida en kilogramos. Esta unidad no mide peso, ya que la fuerza se mide en newtons. Así que en vez de decir que peso 60 kilogramos, deberías decir que tu masa es de 70 kilogramos. Si quieres aprender. Entonces, eso es lo que nosotros veíamos, ya están viendo todos el práctico. Eso es lo que está explicado acá. Esto que dice que la masa es la cantidad de materia que posee un cuerpo, ¿sí? Que no es una fuerza y se mide en kilogramos, y que el peso es la fuerza con que la Tierra atrae a los cuerpos hacia su centro y se mide en newtons, ¿sí? Profe, ¿eso era lo que nos pedía que busquemos en el diccionario en el trabajo anterior? Exactamente, estaba dentro de las cosas que se pedía que busquen en el diccionario la vez anterior, ¿sí? Esta palabra sí no estaba en la búsqueda del diccionario, que es el concepto de tensión. ¿Se acuerdan cuando nosotros hablábamos de los hilos o los alambres que sostienen los cuadros? Sí. Bien, esos hilos ejercen una fuerza para sostener el cuadro, ¿verdad? Esos Sí. hilos que sostienen el peso son una fuerza que va hacia afuera del cuerpo, que va a ser usada de soporte. Esa fuerza que se produce en los alambres o en el hilo que sostiene el cuadro es lo que nosotros habitualmente en física denominamos tensión, ¿sí? O sea, es algo que está afuera que va a contrarrestar el peso. Entonces, miren el dibujito de acá, ¿sí? Acá no es un cuadro, pero hay algo que está colgando y hay dos nenes que lo están sosteniendo. ¿Con qué? Con un cable, con un alambre, con un hilo. Entonces, esa fuerza que se ejerce sobre esta parte del hilo y esa fuerza que se ejerce sobre esta parte del hilo es lo que habitualmente se denomina tensión. O sea, es la fuerza ejercida sobre un cuerpo a través de una cuerda en cualquier punto de ella, considerada de masa despreciable o inexistente. O sea, acá es como que la masa de la cuerda no cuenta para nada, ¿sí? Siempre está dirigida hacia afuera del cuerpo, ¿sí? O sea, digamos, es la fuerza que se ejerce sobre el cable o hilo que sostiene algo, ya sea un cuadro, ya sea un objeto, ya sea una lámpara, pero esa fuerza que se ejerce sobre los cables es la fuerza de tensión. ¿Se entiende? Sí. ¿Sí? ¿Seba? Sí. Mili, ahora Bien. está mejor, ¿se entiende? Sí, profe. Bien. Todo lo que está acá, ¿sí? Son tipos de fuerzas que encontramos normalmente. Son fuerzas que por ahí nosotros no nos damos cuenta, pero que las tenemos todos los días en nuestro entorno, ¿sí? Fíjense que cuando yo apoyo un libro sobre la mesa, ¿el libro se hunde? ¿No? No, Exactamente, no. ¿Por qué creen que el libro no se hunde? Porque la mesa... porque la mesa tiene fuerza, hace fuerza. Exacto. Eso tiene que ver Mantiene. con un principio de la dinámica que se llama principio de acción y reacción. O sea, el libro ejerce una fuerza sobre la mesa y es como que la mesa le devuelve otra fuerza hacia arriba. Esa fuerza
normalmente es lo que se denomina perpendicular a la superficie, o sea, siempre está en forma vertical a la superficie, ¿sí? Y se denomina fuerza normal, ¿sí? Es lo que están mostrando acá en el autito y en este autito de acá, ¿sí? Fíjense que en el autito de adelante, en el primero, está vertical al piso, y en el segundo, que el auto está como en un plano más inclinadito, la fuerza normal también está perpendicular al plano, en cambio la fuerza peso va para abajo sí o sí. ¿Estamos bien? Sí. Ah, sí. Sí, Seba, ¿qué? Sí, sí entiendo. Bien. Vamos a leer ahora la definición. Yo se los acabo de explicar, pero vamos a ver qué dice la definición formal. La definición dice, es un tipo de fuerza de contacto ejercida por una superficie sobre un objeto. Esta actúa perpendicular y hacia afuera de la superficie. La fuerza normal, la reacción del plano o fuerza que ejerce el plano sobre el bloque, depende del peso del bloque, de la inclinación del plano y de otras fuerzas que se ejercen sobre el bloque. O sea, depende de un montón de cosas, pero para nosotros, ¿qué es lo importante? ¿Sí? Es que es una fuerza ejercida sobre el objeto que actúa perpendicular y hacia afuera de la superficie donde se encuentra el objeto. ¿Sí? Que es lo que yo les expliqué al principio. Ok. Acá tenemos una otra fuerza más que también es cotidiana. ¿Qué es la fuerza de fricción? Antes que nosotros leamos, ¿qué es para ustedes la fuerza de fricción? Paula, que estás calladita. Mover algo muy rápido. Ah, Tiene que ver con el movimiento. Paula, ¿qué se te ocurre? Paulita. Paula, Paulita. O a vos, Paula. Esteban, aunque me lo escribas en el chat. ¿Qué se les ocurre que es la fuerza de fricción? ¿O qué es la fricción para ustedes? Mile. Ya lo busqué en Google, profe. Ajá. ¿Y qué te dice Google? Google. La fuerza de fricción o la fuerza de rozamiento es la fuerza que existe entre dos superficies ásperas en contacto que se opone al deslizamiento. Bien. Entonces, ¿dónde lo ven en la vida diaria? ¿Ustedes pueden patinar con los zapatos en la casa? ¿arrastramos algo? Exacto, se ve cuando arrastramos algo, se ve cuando intentamos. Que Pauli dice cuando caminamos. Bien, exactamente, cuando caminamos. Cuando caminamos también tenemos una fuerza de fricción, ¿sí? Por eso es que O cuando nosotros... arrastramos los pies, dice. Exacto, esa me gusta más. Cuando arrastramos los pies, ¿sí? ¿Qué pasa? Cuando nosotros arrastramos los pies, hay una fricción que se ejerce desde el piso y por eso es que nosotros, digamos, no podemos patinar en el piso de la casa. Fíjense que nosotros no podemos patinar en el piso de la casa, ¿o sí? No. No. ¿Por qué? Porque existe una fuerza de fricción que nos impide que nosotros nos deslicemos como nosotros queramos, ¿sí? Otro lugar donde nosotros vemos la fuerza de fricción. Seba, ¿vos jugás al fútbol? Yo no. ¿No? ¿Pero alguna vez has jugado con una pelota? ¿O vos, o chicas, ustedes, Sí. alguna de ustedes? Yo sí. Bien. ¿Qué pasa cuando yo pateo la pelota? Se desliza. Se desliza por el... Desliza. Y después de un determinado momento, después de un determinado tiempo, ¿qué le pasa a la... Se para o va más se lento. para Se o para. va más lento? Bien. Se empieza a detener. ¿Por qué se detiene? Porque hay una fricción del piso sobre la pelota
que hace que la pelota se frene. ¿Sí? O sea, eso también tiene que ver con la fuerza de fricción. ¿Qué dice el texto? Dice, cuando un cuerpo intenta deslizar o efectivamente se desliza sobre una superficie, dicha superficie... Profe, dice Esteban que la escucha trabado y no entiende nada. Sí, pero Esteban estaba jugando hace un rato. Bueno, decíamos que cuando un cuerpo intenta deslizar o efectivamente se desliza sobre la superficie de otro, se presenta en dicha superficie una fuerza de contacto hecha por un cuerpo sobre otro. La fricción o roce es la fuerza tangencial a la superficie. ¿Qué significa que sea tangencial? Es esto. Esta es la superficie y el rozamiento va pegadito a la superficie. No es como la normal que iba vertical, esta va pegadito a la superficie. ¿Sí? Sí. Sí. Bien. Sí. Otra fuerza que tenemos habitualmente es la fuerza del rozamiento del aire. Fíjense, el rozamiento o resistencia del aire. ¿Sí? Dice, es la fuerza que actúa sobre los objetos mientras viajan en el aire. Ejemplo, cuando largamos una pluma desde cierta altura, su vaivén en el aire es debido a una fuerza de rozamiento con el aire. No sé si se acuerdan que en algún momento al principio nosotros hablábamos de que no era lo mismo tirar una hoja abierta que una hoja cerrada. ¿Por qué? Sí. Porque cuando yo tiro una hoja abierta, esta hoja va a bajar muy lento y va a bajar haciendo así. ¿Por qué? Porque toda su superficie de contacto está en contacto con el aire, por lo tanto el aire la va a frenar. En cambio, si yo con la hoja hago esto, ¿la superficie de contacto con el aire es más grande o es más chica? Más grave. Más Chica. Más chica. Antes era así. Antes era todo esto. Ahora fíjense de chiquitita que es. ¿Sí? Entonces, esta tiene menos contacto con el aire y por lo tanto va a bajar más rápido porque no se va a frenar tanto. ¿Está bien? Porque tiene menos contacto con el aire, por lo tanto tiene menos resistencia del aire. ¿Sí? Y lo mismo pasa con el empuje, pero el empuje tiene que ver con la resistencia, no del aire, sino del agua. El empuje es una fuerza, fíjense que cuando ustedes se ponen flojitos en una pileta, ¿qué les pasa? Se unen Y después se te ponen rojos. Flotamos. flotan bien. ¿Por ¿Estamos? qué? Cuando uno se pone duro, no, porque es como que pesa más. Pero cuando uno se pone flojito, uno flota. ¿Por qué? Porque recibe un empuje desde abajo producido por el agua. ¿Sí? ¿Estamos bien? Sí. Bien. Sí. Fíjense que hasta ahora todos los dibujos que tenemos, está el objeto dibujado, está la personita, está el paracaídas, el vasito con el hielo, ¿sí? Ahora, cuando nosotros dibujamos en física, dibujamos lo que se denomina un diagrama de cuerpo libre, ¿sí? Se los voy a explicar así en forma sencilla, que es un diagrama de cuerpo libre. Supongamos que yo tengo un objeto Una que está caja. siendo empujado por una personita, ¿sí? Y esa es mi situación, ¿sí? Ahora, sobre ese cuerpo no actúa solamente la persona y el empuje de la persona. Si yo dibujo ese cuerpo como un puntito, lo voy a representar como si fuera un cuerpo libre, o sea, no me importa el tamaño, nada, lo represento con un puntito.
Sobre ese cuerpo, ¿quién actúa? Actúa la fuerza del nene que la representa, ¿sí? O sea, esta fuerza. Sí. ¿Actúa algo Sí. más? Sí, El peso de la caja. en la gravedad, algo Que así. no está dibujado. El peso del cuerpo actuaría acá. ¿Está bien? ¿Y qué más actúa? La normal. Perfecto, Seba, la normal, que era vertical a la superficie. ¿Sí? Fíjense que lo que yo dibujé acá es el sistema de fuerzas así solo, olvidándome de que hay una persona que lo está ejerciendo, olvidándome de que hay una caja. Lo único que hice fue dibujar las fuerzas y el punto de aplicación que es el centro del objeto. Esto es lo que se llama diagrama de cuerpo libre. ¿Por qué? Porque yo no tengo distancias en el dibujo. Tengo nada más que las fuerzas dibujadas. ¿Sí? Entonces, eso es lo que les explica acá. Dice, el diagrama nos ayuda a visualizar las fuerzas que actúan sobre el objeto. ¿Sí? Las flechas son muy importantes para reconocer el tipo de fuerzas que estamos enfrentando. Estos indican la dirección, el módulo y el sentido. Fíjense que si bien acá yo tengo la chiquita y el carro, tengo la normal, tengo la fuerza aplicada, nos olvidamos de una fuerza ahí donde estábamos dibujando que es el rozamiento, tenemos el peso o fuerza de gravedad. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes en el práctico les pidan que dibujen el diagrama de fuerza, el diagrama de cuerpo libre, es justamente que se aíslen del dibujo y ustedes hagan nada más que esto. ¿Sí? Por eso dice DCL, diagrama de cuerpo libre. ¿Sí? Esto es un dibujo, esto es un diagrama normal, y esto es un diagrama de cuerpo libre.